Hola, ¿qué tal? Hoy nos toca analizar la figura de la transacción. La transacción tiene como antecedente en el Código Civil, la Ley 340, el artículo 831. Como recordamos, era una forma especial de extinción en materia de obligaciones. De hecho, el 831 pertenece en el viejo Código Civil y Comercial, el viejo Código Civil, a la ubicación de la materia de obligaciones. En cambio, la nueva naturaleza jurídica, la actualización que se ha hecho en 2015 de esta figura, la ha ubicado en la parte de contratos en especial, donde realmente toda la doctrina coincidía que siempre debió haber estado. Entonces, el artículo 1641 nos establece en el Código Civil y Comercial que la transacción deja de ser una forma especial de extinción de las obligaciones para ser ahora un contrato en especial. Definido en ese artículo, en el 1641, como un contrato bilateral por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin a dicho litigio, y haciéndose necesariamente concesiones recíprocas, extinguen obligaciones que eran dudosas o litigiosas. Entonces, en la nueva ubicación, la nueva naturaleza jurídica impuesta a esta figura, en unos pocos artículos de la parte especial de contratos, nos establece, a partir del 1641 al 1648, la nueva regulación de lo que siempre fue un contrato. De hecho, acá cabe recordar que, como venimos analizando nuestra materia de contratos, en el artículo 957 también estaba prevista la posibilidad de que el contrato esté destinado a extinguir obligaciones. Y este sería precisamente el caso. El caso de un contrato que está destinado a regular la extinción de ciertas obligaciones. Este es el negocio jurídico por el cual las partes tienen como objetivo común, como objeto común, como causa del contrato motivante, celebrar precisamente este acto jurídico bilateral que tiene por objeto, como causa, la extinción de esa cuestión dudosa o litigiosa. Y para ello están decididos a hacerse concesiones recíprocas. La definición la acabamos de mencionar, está en el artículo 1641, al que podemos agregarle los caracteres, entre los cuales la doctrina coincide en señalar que es un acto jurídico bilateral, más allá de que, como siempre resaltamos, la clasificación de consensuales y reales que contenía el Código Civil ha sido eliminada. Pero bueno, doctrinariamente se afirma todavía que es posible calificar a los contratos como consensuales y reales. Es un contrato bilateral, donde la bilateralidad precisamente surge en la definición del propio contrato, al mencionarse que las partes se están haciendo concesiones recíprocas, mutuamente se están haciendo concesiones recíprocas. En esa mención hay una evidente referencia al carácter de bilateral del contrato. Al mismo tiempo, ese sacrificio puede ser parcial, es decir, podríamos tratar de que una de las partes está haciendo algún tipo de concesión, aunque bueno, en realidad la concesión de las partes siempre va a ser recíproca porque entendemos como tal la mera circunstancia de estar desprendiéndose de un litigio, más allá de que no esté haciendo efectivamente alguna concesión concreta que le tenga que brindar a la otra parte. La sola circunstancia de estar saliendo de una situación confusa o litigiosa ya implica que la parte está brindando algún tipo de entrega o concesión recíproca, como dice el 1641. Al mismo tiempo, en ese sentido, entendemos que ese sacrificio, esa concesión recíproca implica ventajas que llevan a asignarle a este contrato el carácter de oneroso. Por la misma circunstancia va a ser conmutativo, desconociendo con certeza, salvo las partes, si realmente cuál es el resultado, las ventajas o pérdidas que tienen al momento de celebración del contrato. La forma, respecto a la forma, el carácter formal o no,
En el marco del derecho procesal es habitual tener que celebrar el contrato por escrito, pero ya no como un requisito de forma solemne, sino como un requisito de prueba de la celebración de dicho acuerdo entre las partes. La instrumentación nos referimos, la cual va a ser seguramente necesaria de probar ante el juez. De hecho, hay normas como, por ejemplo, la ley de mediación de la provincia de Buenos Aires, la ley 13.951, que impone al mediador y a las partes la presentación del convenio celebrado en mediación en el supuesto caso que en el marco de una mediación en la provincia de Buenos Aires las partes arriben a un acuerdo. Esto está en la parte final del artículo 18, en el texto según la ley 15.182, que establece que concluida la mediación, en el caso de haberse arribado a ese acuerdo entre las partes, el mediador, conforme a la reglamentación, va a tener que, o las partes, va a tener que presentar el acta con el acuerdo, conforme al artículo 19, para la homologación del juzgado. Acá podría entenderse que, siendo este un contrato meramente consensual y constituyendo en ese caso el acta de mediación ante el mediador un acto jurídico bilateral, precisamente, es más, donde seguramente las partes han intervenido con patrocinio letrado obligatorio, e incluso ha intervenido ese mediador. El artículo 19 somete la obligación para las partes de colocar en el juzgado el convenio, el acta, con el acuerdo, a los efectos que el juez evalúe si está en condiciones de homologarse o rechazarse dicho acuerdo. Y para ello le pide el artículo 20 de la ley de mediación provincial que el juez emita resolución fundada. Entonces, repasando esta idea, entendemos que el contrato de transacción estaría celebrado ya con el acta y el acuerdo celebrado en la etapa de mediación, especialmente teniendo las partes patrocinio letrado. Y podría llegar a entenderse, interpretarse, que estos requisitos del 18, 19 y 20 de continuar el trámite de mediación presentando el acuerdo para la homologación judicial, incluso su registro, por supuesto, podría tratarse de una normativa directamente recaudatoria, impositiva, en relación a las tasas, tributos, aportes que tanto las partes como letrados tengan que solventar en forma habitual. Entonces, si hablamos del carácter de este contrato, partimos del supuesto que no es un contrato formal, por lo cual no necesariamente debería seguirse una forma determinada para la validez del contrato, aunque necesariamente va a tener que probarse, especialmente si hay un litigio en trámite en sede judicial, va a tener que probarse la existencia del acuerdo entre las partes. Por eso decimos que si bien no sería un contrato formal solemne, sí estamos en presencia de un contrato donde la forma es necesaria a efectos de acreditar la prueba necesariamente. Incluso hoy, con los mecanismos que tenemos tanto en provincia de Buenos Aires como en Capital Federal, esa forma escrita implicaría el formato digital, con la firma de las partes mediante algún tipo de escaneo y la firma de los abogados intervinientes con su correspondiente firma digital. Por supuesto, es un contrato denominado, tiene su regulación expresa en el texto del Código Civil y Comercial, entre los artículos 1641 y 1648, y podemos citar acá en forma evidente y necesaria las normas relacionadas con esta nominatividad, esta tipicidad, previstas en los códigos procesales locales de cada jurisdicción.
Por ejemplo, el artículo 308 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, donde prevé la posibilidad de que las partes presenten ante el juez del litigio el convenio celebrado o pidan la redacción de un acta ante el juez, con su misma numeración en el Código de Buenos Aires, en el mismo artículo 308. Bien, respecto a la capacidad, acá el Código Civil y Comercial de la Nación, versión 2015, nos está pidiendo que las partes para transigir tengan la misma capacidad correspondiente al derecho que están disponiendo. Por lo tanto, si se trata de un derecho de fondo donde se requiere la autorización de los padres, tutores o curadores, o la intervención de una albacea, o incluso la intervención de alguna autoridad judicial por tratarse de un menor de edad, ahí se va a requerir la aprobación judicial de esa posible transacción, que debería entonces ser confirmada ahí sí por el juez. De hecho, en relación a esto, hay expresamente previstos contratos de transacción prohibidos, que guardan relación con el antecedente en el Código Civil corresponde al artículo 842 y 844, donde ya en Vélez se establecía que no se podían transar cuestiones relacionadas con cosas que se encuentran fuera del comercio o derechos que precisamente no pueden ser en materia de convención, como ser, por ejemplo, cuestiones de Estado-familia, cuestiones relacionadas a derechos eventuales de derechos sucesorios, la sucesión de una persona viva, como establecía el artículo 848 en Vélez, la futura obligación de brindar alimentos, en el artículo 374. En cambio, en el ordenamiento del 2015 se establece expresamente en el 1644 que va a haber contratos de transacción que no pueden ser realizados por sujeto. El 1644 establece expresamente que no pueden transigirse derechos donde está comprometido el orden público o se trate de derechos irrenunciables. Al igual que en Vélez están mencionadas las relaciones de familia o el estado de las personas, excepto que se trate de derechos patrimoniales, donde, por ejemplo, podemos señalar que podrían transar las partes sobre alimentos ya devengados o derechos sucesorios ya ganados, y no sobre los futuros, como mencionábamos en los casos del Código de Vélez de los artículos 846 a 848. En ese sentido, también hay prohibiciones en relación a los sujetos, en el artículo 1646, que establece que las personas no pueden enajenar cierto derecho y se requieren, como mencionábamos, autorización de padres, tutores y curadores respecto de la gestión que han llevado a cabo los albaceas en cuanto a su testamento, en el testamento en el cual intervienen. Bien. Entonces ahí mencionábamos que una vez en provincia de Buenos Aires estábamos estableciendo que la ley 13.951 preveía la posibilidad de que, la obligación, al parecer, de que las partes sometan el acuerdo de homologación judicial. Sin perjuicio de eso, vemos en el 1642 que esa transacción, la mera transacción entre las partes ya produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Entonces acá este artículo 1642 entraría en conflicto directo con los artículos 18, 19 y 20
de la ley 13.951, conforme la ley 15.182 que señalábamos antes. Pues claramente el artículo 1642 establece que la mera transacción implica los efectos de la cosa juzgada, alcanzando el consenso de las partes al respecto y sin necesidad de homologación judicial, tal cual lo expresa claramente el artículo 1642 del Código Civil y Comercial. Acá, reiteramos, lo contraponemos con el texto de los artículos 18, 19 y 20 de la 13.951 en la provincia de Buenos Aires. Con la salvedad que hacemos expresamente de que se trate de cuestiones de índole, por ejemplo, laboral, donde es necesario, sí, por una cuestión de orden público y normas imperativas, que el juez interviene en un conflicto laboral, sí, homologue el acuerdo transaccional para que sea salvada la falta de algún tipo de consentimiento suficiente al respecto en la persona del trabajador. Bueno, con esto damos por terminado el capítulo de transacción. Muchas gracias.